Desde que sabemos de la existencia de los seres humanos, nos hemos hecho diversas preguntas. Preguntas existenciales en este vasto, enorme e infinito universo. ¿Qué habrá en los confines del mismo? ¿Cuál es el propósito de los seres humanos en este planeta Tierra? ¿Qué nos tiene aquí unidos? ¿Hay un propósito? ¿Hay un destino? ¿O simplemente somos arrojados en el planeta simplemente por azar? Hoy vamos a intentar responder una pregunta que nos ha hecho reflexionar a muchos seres humanos desde la antigüedad, y es si existe vida después de la muerte. Y para eso tenemos un invitado especial, un hombre que ha tenido una experiencia en el más allá y ha regresado para contarla. El día de hoy tenemos a José Melo, quien nos va a narrar su testimonio y nos va a develar un poco más de qué hay más allá de la vida. Bienvenido, José. Muchas gracias, David, muy amable y un gusto estar aquí contigo. Quiero iniciar con una pregunta que es muy recurrente, pero siento que es importante, y es, entiendo que es muy reciente lo que te ha sucedido, pero ¿quién era José antes de haber vivido esta experiencia? Bueno, eh, mm, sí, la experiencia te cambia totalmente, eso sí es lógico y ya verán por qué. Bueno, yo antes de que me pasara esto, eh, yo soy director de arte y fotografía para cine y televisión. Trabajo en un canal de Colombia, de Bogotá. Eh, Soy padre, tengo dos hijos, tengo mi esposa, tengo un hogar, como cualquier otra persona normal. eh, pero yo era una persona que vivía mucho en mi trabajo, por así decirlo. O sea, me gastaba como mucho tiempo en mi trabajo, como que las cosas de dinero, el trabajo, las responsabilidades, el corre-corre, el día a día, como una persona normal que lleva su vida al límite, como con los ojos cerrados, porque el trabajo es su casa, corra para el trabajo, todo era trabajo, de la plata, el dinero, todo este tema. Yo era básicamente así, preocupado por las finanzas, por todo, pero pues eh, desperdiciando un poquito de la vida porque cuando uno le pasan estas cosas como entiende como un poco más a apreciar la vida. Entonces así era yo básicamente antes de. ¿Qué es lo que sucede ese día en el que tu vida es transformada? ¿Podrías comentarnos con lujo de detalles qué fue lo que ocurrió ese día? Bueno, pues yo he llegado a ciertas conclusiones. Una de ellas es que todo pasa por algo. O sea, todo suele pasar porque tiene que pasar. Eh, Te voy a contar un poquito antes, porque esta historia no empieza desde ese momento. Y es así, o sea, de pronto mis detalles, de pronto me extiendo un poquito, perdón, pero pues la verdad es que siento que esas cosas son importantes. Esto pasa, esto fue hace como 2 años y medio, eso fue como en febrero del 2022, 3, no me acuerdo exactamente, ya miro, pero bueno. Eh, am, esto fue. Es que tengo aquí lo de los resultados lo del corazón, entonces que me toca cargarlo todos los días y ahí está la fecha. El 21 de febrero del 2023, sí, exactamente hace 2 años. Bueno, días antes, no, 6 meses antes de que me pasara a mí, un familiar, la hermana menor de mi esposa, muere de un infarto fulminante. Esto obviamente nos dio muy duro, a mi esposa le dio muy duro, fue muy duro la situación. Y
a partir de ahí empezamos a estar muy prevenidos con el tema de los infartos del corazón, de tenaz, que no sé qué es más, sin pensar en que a uno le podía pasar, ¿sí? Pero estábamos muy alertas, ¿sí? Más que todo, pues mi esposa, que era la hermana, bueno, mis hijos, todo el cuento. Dos, a mí me pasa eso, creo que fue un lunes, si no estoy mal. A mi esposa desde el viernes le empieza a dar como un dolorcito en el pecho y pues no le paró bolas. El sábado me dijo, no, amor, me duele mucho el pecho, me duele respirar. Mi hijo menor, tiene actualmente 10 años, bueno, y mi hijo mayor se está trabajando, mi hijo mayor tiene 23. Mi hijo menor que estábamos ahí me dice, no, papá, llevemos a mi mamá al médico, está muy malita, puede ser un infarto, no sé qué, y nosotros, bueno, sí, venga, no, vámonos de urgencias. Nosotros vivimos en Madrid, Cundinamarca, eso queda como a 2, 3 horas de Bogotá, más o menos. Entonces, bueno, entonces nos fuimos como al hospital para que atendieran a mi esposa ahí en Madrid, y yo llego con ella y diciendo, bueno, tiene un posible un infarto, porque pues con antecedentes de que la hermana había muerto en un infarto. Pues pasa ella a que le hagan el electro y pues salió negativo. El de ella salió negativo. Dijo, no, 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 no es infartado. Vamos a hacerle más examen. Entonces esperé ahí, y tomé su turno, no sé qué. Y yo, bueno, ya nos salíamos un poco, entonces esperamos. La revisaron, no sé qué, como al rato la atendieron, le dijeron, le dieron cita para el lunes a primera hora, que era como un virus de gripa, no sé qué, pero bastante fuerte. Entonces le dieron unos medicamentos y el lunes tenía como cita a primera hora para revisar efectivamente qué era el virus. Entonces ya nos fuimos para la casa, ya descartado el tema, bueno. Estuvimos normales el fin de semana, no sé qué. Él llega el lunes yo llego, pues la llevo a la clínica de nuevo para que haga sus exámenes, no sé qué. Le hacen sus exámenes, los resultados dicen, no, si es una gripa severa, no sé qué, que le afectó la garganta, se le inflamó, no podía respirar, los pulmones, no sé qué. Entonces, bueno, eso era el tema. Entonces dijo, no, pero usted está bien, no sé qué. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Nos fuimos para la casa. eh, yo me empecé como a organizar para irme a trabajar. Saqué mis perritos, tenemos 3 perros, tenemos 3 perros, yo se los saqué como a hacer sus necesidades, a correr un poquito. Entré, me duché, me comencé a arreglar para irme a trabajar, y es ahí donde empieza mi situación. Todo empieza porque yo tuve 3 preinfartos, un infarto, básicamente. Pero yo no sabía que era eso. O sea, uno no sabe qué se siente. ¿Yo qué sentí? Yo sentí que, por ejemplo, la primera vez que me dio como el dolorcito en el pecho, fue como que un dolorcito suave, como que me dio mareo y como que no podía respirar, como que cuando te levantas rápido y uy, ¿qué pasó? No, es un mareito y ya. Entonces yo dije, no, normal, seguí. Sí, sí, sí. Pero entonces como a los 5 minutos me volvió a dar más fuertecito y como con más problemas de respiración. Entonces yo ya abrí la ventana, comencé como a calmarme, a sentar, tratar de respirar, porque pues sí, ya la dificultad de eso. Entonces le dije a mi esposa, mi esposa se dio cuenta y me dijo, ¿qué pasa, amor? Yo no, pues se me fue el aire, pero pues raro, no sé. Entonces me dice, pero estás bien, no sé qué, te veo pálido. Yo no, pues yo me estoy bien, ya me está pasando. ¿Qué me estaba pasando? Ya el tercero, cuando me da mucho más duro, y ya la presión había empezado como en la garganta, ya la presión iba hasta el pecho y era una presión tan fuerte, comenzaba como a aumentar, y el tema de la respiración ya era mucho más difícil, y ya no sentía que pasaba ni siquiera saliva. Entonces mi esposa ya se preocupó, yo ya me preocupé, ya me dijo, no, eso es un infarto. Y yo, no, no puede ser un infarto, no, no creo. Que sí, que no sé qué. Entonces empezamos como a mirar aplicaciones para mirarme los signos, pero no encontramos ya del estrés.
Después vimos en un conjunto, llamamos como a la portería para saber si tenían los primeros auxilios ahí para revisar signos vitales. Entonces no los, pues no tenían un tensiómetro, esas cosas no las tenían. Porque estábamos recién mudados y como todo estaba muy nuevo, entonces hasta ahora estaban adecuando eso. Entonces ya me empecé mucho más a preocupar cuando yo ya no sentía, ya sentía el pecho, era como que ya era tan difícil tan que te pasara el aire o la saliva, yo me tomé un vaso de agua, ya no sentía que el agua me pasaba, me comí un pedazo de pan pensando que iba a sentir, no sentí que me pasara. Entonces fue mucho más preocupante. Entonces ya llegó seguridad del conjunto al apartamento. Me dijeron, no. Mi esposo dijo, no, este hombre, mi esposo está infartado. Entonces intentamos ubicar la ambulancia, no había ambulancia. La policía tampoco nada, o sea, no llegaban. Salimos me ayudan a salir como en la entrada del conjunto y pasaba una camioneta y el de seguridad le dijo a la camioneta que me llevaba urgente a un hospital. La camioneta accedió y me llevó urgente. Llegamos a la clínica, yo ya sentía, era como si un camión estuviera encima mío presionándome y yo ya me sentía como cuando uno se ahoga en una piscina. No podía hacer respirar. Es más o menos lo que sentía yo. Pero pues yo entre todo estaba muy tranquilo, quería estar tranquilo, quería estar tranquilo, pero ya la angustia era bastante. Mi esposa entra diciendo que estoy infartado y pues se extrañan que yo en la mañana hubiera ido, y en el momentico era invertido, entonces pues era raro, ellos decían, pero ¿cómo así? ¿No era usted? No sé, entonces bueno, me hacen el electro y mi electro sí sale bastante alterado. Tanto que la chica que lo hizo, la chica enfermera que lo hizo, se angustió mucho y no pudo hablar y llamó como a la enfermera jefe y la enfermera jefe llegó rápido. Ya yo veía como las chicas que estaban como angustiadas para un lado y para el otro. La enfermera jefe pues me pone en mi mano una cantidad de pastas, muchas pastas, me dice, tómese eso y esté tranquilito, no, lo vamos a poner en una camilla y ahí va a estar tranquilo, queremos que esté tranquilo y calmado. No me dijeron nada más, entonces pues nos fuimos para la camilla. A mi esposa le dicen que si el electro está bastante raro, pero que ya venían los médicos. Me acuestan en la cama y la enfermera jefe sí me canalizan, me dice, bueno, nos dicen a mi esposa y a mí, mire, usted no se puede mover de ahí, usted tiene que ir al baño, no, pues tiene que avisarnos para traerle el pato, eso que le ponen a uno para que no vaya al baño. No se puede mover, no se puede dar no se puede sentar, no se puede parar de acá. Si no aguanta, hágase ahí, que no pasa nada, me decía. Y a mi esposa le dijeron pues que pues, estuviera tranquilo y en calma. Al rato llegan los médicos y, y, y ya el médico dice, no, pues lo que pasa es que sí tiene un infarto usted. Entonces cuando dicen infarto, uno, pues yo ya se me escurren las lágrimas. Mi esposa también se pone a llorar. Entonces me dicen, no, pero usted tiene que calmarse porque usted no puede alterarse, usted tiene que estar muy calmado, tenemos que dar la noticia, pero usted tiene que estar muy calmado, no sé qué. A mi esposa la sacan, a mí el médico me dice, no, usted tiene que estar ahí quietico, no se puede mover, no se puede levantar de ahí, no puede hacer nada, quédese ahí tranquilo, descanse. Ya eso básicamente me dicen a mí y ya después de que me pasa todo eso, ya hablando con mi esposa, ella me cuenta lo que le dicen también a ella. A ella en ese momento le dicen que yo estoy muy delicado, que estoy infartado, que el electro no salió nada bien, que no me puede dejar ni dormir, ni que me levante, ni que yo tenga alteraciones fuertes, ni nada, porque el corazón está tan débil
que cualquier movimiento brusco o algo, algo que me altere, básicamente yo me moría. Si me levantaba, me moría. Si me daba el bote, me moría. Si me dormía, podría no despertar. O sea, todo este tipo de cosas. Entonces, que ahí no podían como hacerme cirugía ni nada porque me tenían que remitir hasta Bogotá para a un hospital que tuviera como los recursos porque pues ahí los primeros auxilios. Y que no lo podían hacer ya, que tocaba esperar unas 9 horas, básicamente, porque el corazón estaba tan débil que cualquier movimiento, cualquier cosa, pues me moría. Entonces tocaba esperar que el medicamento hiciera efecto y poder que el corazón se fortaleciera un poco para que soportara el trayecto de Madrid hasta Bogotá y que me atendieran en Bogotá. Y pues mientras que conseguían también un médico que acompañara a la ambulancia para que tenía que ser un médico, un cardiólogo, porque si cualquier cosa, pues tenía que intervenir ahí. Entonces, pues tocaba esperar. En ese momento, bueno, le dicen eso a mi esposa pues duró mucho por fuera, obviamente, porque ella se puso muy mal, estuvo llamando como a la familia, como a todo el mundo. Y yo mientras tanto estaba ahí en la camillita, pero yo ya empecé como digo, como el proceso de tocar las puertas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahí empiezo a sentir cosas y a ver cosas muy raras, que hasta el día de hoy no he podido explicar a ciencia cierta o, o específicamente, vi esto, no, es muy es muy irreal explicarlo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo después de ver a las enfermeras ahí, a verlo muy bien, a escucharlo todo muy bien, yo empecé a verlas muy, muy desenfocadas, muy borrosas y a escucharlas muy lejos, a pesar de que estuvieran ahí. O sea, por ejemplo, mi esposa estaba ahí, las enfermeras que llegaban a revisarme eso, pues llegaban ahí, pues yo ya las veía muy lejos, empecé a verlas muy lejos, pues como lejos y borrosas y a escucharlas muy lejos, o sea, como que mi esposa me hablaba, pero sabía que estaba ahí, pero yo la escuchaba muy lejos. Y empecé a ver todo muy claro, muy, muy blanco, pero no es un blanco que uno dice es un blanco blanco normal como lo conocen, sino un blanco muy intenso, muy fuerte, muy, muy deslumbrante, muy, muy bonito, muy... Yo lo asimilo una vez que estábamos en un avión y vi un amanecer desde las nubes en el cielo. Lo asimilo un poco, pero era mucho más lindo. ¿Por qué? Porque era blanco, blanco, blanco y con destellos de luz muy bonita. Entonces, era un espacio muy, muy, muy bonito, por así decirlo. Por eso digo que hay cosas muy reales para describir, porque era raro. Mientras que yo estaba ahí, mm, empecé a ver mucho más claro, o sea, mucho más claro eso que lo que veía la realidad, por así decirlo. Y me pasan unas cosas eh, raras ahí justamente cuando estoy en eso. Porque, bueno, porque yo, por ejemplo, ahí, para mí, lo que yo duré en ese proceso de infarto y en esos días de clínica y eso, para mí fue como de hoy a mañana, ¿sí? Para mí. Pero en la realidad pasaron más días, pasaron como unos 3, 4 días más o menos. 3 días creo que fue, porque a mí me da eso en la mañana un lunes, yo duro hasta la noche en Madrid, en la noche me trasladan a Bogotá y en Bogotá me intervienen, pero ya a la madrugada, y yo vuelvo a despertar como en cuidados intensivos como al otro día, básicamente. Entonces fueron como 2, 3 días. Entonces, en ese transcurso de tiempo, que para mí fue de un día para otro, para mí fue rápido, no, eso fue lo curioso también de todo, que en ese momento a mí no me pasaba ni el tiempo, o sea, yo ni el tiempo ni nada. Entonces,
sí, ahí son esas ciertas cosas que uno dice "Ve, tan raro, raro". Lo otro que me pasa es que dicen que lo que dicen de que tu vida pasa por tus ojos en cuestión de segundos antes de morirse, pues es verdad. Pues por así decirlo, porque a mí me pasó que yo tuve unos recuerdos, yo, yo recordé cosas que sé que estaban dentro de mí, pero yo no me acordaba. O sea, por ejemplo, yo actualmente tengo 40 años. Eso me pasó hace 2 años, 38 tenía. Pero me acordé, por ejemplo, cuando mi mamá me llevaba al jardín, cogía la mano en el barrio donde vivía, que es en Kennedy, de Bogotá. Entonces, yo sé que eso estaba ahí, pero yo no me acordaba de eso. Y verlo fue bonito, o sea, fueron cosas bonitas. Vi a mis hermanos de pequeños, vi mi infancia, vi mi adolescencia, vi mi esposa, vi mi primer hijo, cuando nació, que ahora tiene 23 años. O sea, vi ciertas cosas muy bellas que me pasaron y muy bonitas que yo no me acordaba. O sea, que yo pues tú actualmente no te sientas a acordarte de esas cosas. Entonces, fueron esos fragmentos de vida que verlos fue impactante para mí porque los vi muy reales, o sea, los vi muy reales. Vi más real eso que mi propia realidad. Entonces, fue algo bonito. Lo otro bonito y extraño que me sucede es que, por ejemplo, mm, cuando yo estaba como en todo este proceso de un infarto, no me quiero morir, yo quiero pues vivir, pero estoy cansado, pero bueno, todo este tipo de cosas. En el momento, una señora que se me acerca y a ella pues no es que la vea borrosa, no es que la vea o sea, es una señora que yo el rostro no lo puedo definir. O sea, el rostro yo no lo puedo definir. Es una señora que por su voz, digo que es de edad, no es una ancianita, pero sí una mujer mayor. eh, y me dice unas palabras como si tienes fe, si quieres luchar, tienes una familia por luchar, vive, eh, sé fuerte, aférrate a la vida, lucha por tu vida. Son unas palabras que me dio y me llenó de alegría y de fuerza que me ayudó, yo creo que a salir de todo esto. Lo raro es que, lo raro es que en ese momento, em, pues yo esa persona la veía muy real. Cuando yo hablo después con mi esposa de todo esto, que para mí no fue normal, o sea, yo para asimilar esto después de que me pasó, pues me demoré porque yo me estoy volviendo loco, yo porque vi esto, qué pasó, qué sentí, que cuándo es, porque yo me levanté en mi unidad de cuidados intensivos, yo, pero hoy qué es, hoy yo pensé que era el otro día, o sea, no sé. Entonces, me costó un poquito contarle primero a mi esposa, ya cuando dije, no, pues contémosle, porque pues yo también quiero saber qué le dijeron a ella, sí, como ese chismecito que uno habla con la esposa de que, venga, qué fue lo que pasó, qué le dijeron a usted, qué sucedió. Ella pues me cuenta que allá todo lo que le dijeron de mi estado, que era muy crítico, y yo ahí le pregunto a ella, ven, había una mujer que se me acercó y me dijo esto, y me dio estas palabras y me dio fuerza, pero ¿quién es? O sea, pues no era mi mamá, porque yo a mi mamá y mi hermano los vi borrosos y pues yo le dije, yo a ellos los vi, pero cuando yo creo que iba para la camilla, para la ambulancia, y me dijo, sí, tu mamá y tu hermano estuvieron acá en Madrid, pero no los dejaron entrar, ellos medio te saludaron y te tocaron cuando me estaban subiendo a la ambulancia. Y yo no, pero no era mi mamá, ¿quién era la señora? Pues oh sorpresa que mi esposa me dice, no, básicamente ahí no había nadie como de esa edad. Ahí todos los médicos, todas las enfermeras, todos eran muy jóvenes.
pues no, no había nadie como con esa descripción. Y yo quedé como, uy, ¿qué pasó? Entonces ahí uno dice, me estoy volviendo loco. Otros dicen actualmente, bueno, vio la Virgen, vio un ángel, vio un santo. Yo no sé, no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero hubo alguien y ese alguien me dio mucha fuerza y me dio una tranquilidad y me dio una paz y me dio algo muy lindo que es hermoso. Pues no lo puedo explicar. Eh, Después de esto, yo pues ya llego a Bogotá. Yo llego en la ambulancia a Bogotá. eh, mm, Nos dan una habitación. eh, a la madrugada entra la alarma. Bueno, me hicieron exámenes y todo. Mi esposa se quedó conmigo esa noche ahí porque pues ya a esa hora no iban a volverla para Madrid, entonces se quedó conmigo en la habitación. Pero hubo un momento en que sonaban como las alarmas y entra una enfermera gritando, no, no, este hombre está muy mal, toca intervenirlo de una vez, no sé qué, ya todo está listo en la sala de cirugía, no sé qué. Y a mi esposa le dicen, ven, bueno, ya me cuenta que le dijeron que, mamita, ¿usted por qué no nos dijo que usted venía con un paciente delicado? Yo le digo, pues ahí venía un doctor, pues debió explicarles que, como todo el proceso. No, que su esposo está muy delicado, que se puede morir, que toca intervenirlo ya mismo. Entra a cirugía. Cuando entro a cirugía, pues me hacen un cateterismo, el cual me ponen, yo quedé con dos estén en el corazón. Y ahí en ese momento, la otra cosa que me pasa es que, eh, pues en todo este proceso, pues todo lo que, los recuerdos que vi, la señora que vi, todo esto que vi, ahí también yo ya empiezo a estar cansado y a quererme dormir. Que en un momento yo le dije al médico, pues creo que le dije, porque pues así lo recuerdo, como que ya me quiero dormir, doctor, no me haga más, ya estoy cansado, quiero dormirme, ¿sí? Básicamente. Pero entonces, de ahí, eh, de ver todo esto blanco, de ver todo esto bonito, de estar, bueno, en ese sitio también yo sentía mucha tranquilidad, yo no sentía dolor. Yo no sentía como, como angustia, como felicidad, como tristeza, no, estaba calmado, o sea, era una paz como tan tranquila, como estaba cómodo, estaba bien, no sé, era algo bonito. Pero de un momento a otro fue que siento que me cogen como que, como que tú vas corriendo, lo explico como que tú vas corriendo, corriendo, corriendo para un lado y te cogen de un lado y te jalan hacia atrás duro, o sea, como que te devuelven, un jalón durísimo, o sea, que te, que te devuelven y de la dirección que ibas. Eso me pasó. Yo sentí como que me jalaron me jalaron tan duro que desperté. Ya después me entero que fue que me resucitaron, que sí hubo como unos segundos de desconexión que me reanimaron y que pues posiblemente eso fue lo que yo en ese momento sentí que eso. Ya después de ahí ya eh, eh, me despierto en unidad de cuidados intensivos y ya ahí empieza de nuevo una vida, porque sí, así lo escribo yo. Básicamente fue algo así. Interesante lo que nos cuentas, José. Es una experiencia que es bastante común en diferentes experiencias cercanas a la muerte. No eres el primero que lo menciona, han sido cientos, probablemente miles de personas que comentan, por ejemplo, este salir del cuerpo y ver esa luz brillante que no se puede comparar con ninguna luz presente Ujú. en este planeta, o bueno, en esta realidad que vivimos los seres humanos. Y quisiera que nos detuviéramos un momento ahí, y es, tú mencionas sentir una sensación de paz.
¿Cómo podrías describir esa sensación? ¿Se parece a algo que hayamos experimentado en la Tierra? ¿Qué es lo más parecido que podríamos sentir en este momento? Tal vez una siesta antes de dormir, o probablemente el abrazo de alguien, o sentirse enamorado. ¿Hay alguna sensación que se parezca Es a que este son momento? como, es que a mí me han, o sea, me han dicho, pues sentía que alegría, felicidad, amor, tranquilidad, paz. Yo creo que son todas, o sea, como que es la Mm, reunión de todas, porque yo no sentía, o sea, como te digo, no sentía ni el tiempo, no sentía el cansancio, o sea, no sentía como ujú, nada específico a lo que uno presenta en la realidad. Tú estás alegre, entonces estás feliz, te ríes o lloras, pero yo ahí no sentía emociones. O sea, yo no sentía como lloro, ganas de llorar o esa alegría de risa. No, yo estaba como tranquilo, o sea, como una paz absoluta, por así decirlo, pero no lo podría describir a ciencia cierta. Yo creo que son toda la reunión de como de todas que te da una paz absoluta, algo así. ujú. Es interesante esto nuevamente que mencionas porque usualmente esas experiencias van más allá de la razón. Es algo que con palabras no alcanzamos a describir, digamos, lo que sucede. Similar a otras experiencias espirituales que mencionan en muchas tradiciones religiosas, en donde también se menciona que hay sucesos inexplicables. Tal vez es la razón por la cual los textos sagrados están escritos en metáfora, para poder intentar darle una explicación a algo Ujú. que no se puede expresar a través de las palabras. Así es. Llegas a este espacio y mencionas poder ver tu vida como una película. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Tú lo ves ante tus ojos o lo vives como experimentando, lo vuelves a ser el niño que va con su madre o más bien lo ves en tercera persona? ¿Cómo es esto? Yo lo veo como en tercera persona. Yo no lo veo como si fuera el niño, no, o como si pasara al frente mío, no. Yo lo veo como si fuera la tercera persona Ujú, viendo lo que sucede. Y fueron como fragmentos, como pum esto, pum lo otro, ¿sí? Como fragmentos. ujú. Interesante también para revisar cada momento de la vida, porque puede que allí haya una clave de lo que sucederá a futuro en tu vida, porque se menciona también esas experiencias que hay personas que incluso ven lo que va a ocurrir en el futuro, o que estos símbolos que logran ver durante las experiencias cercanas a la muerte hablan de símbolos y de procesos internos que estás atravesando. Y luego mencionas este ser, que es esta mujer, eh, la cual no le ves el rostro, que es muy repetitivo también, el hecho de ser recogidos por un ser querido o en otros casos por una imagen religiosa que se tenga, a la que se le tenga fe, como la Virgen o Jesucristo o Krishna, bueno, una deidad, o a veces por ángeles, seres de luz, amigos. ¿Quién crees que es esa mujer? Entiendo que no sabes quién es, no viste el rostro, pero digamos en todo este tiempo que has podido reflexionar, ¿quién crees que es ese ser? ¿Es tu ángel guardián? ¿Es Dios? ¿Es un amigo? No, pues familiar no siento que sea, no, nunca he sentido que sea un familiar, un conocido o alguien fallecido, no. Y sí me lo habían preguntado, pero no, yo soy católico, no sé si sea la Virgen, no sé si sea un ángel, no sé, yo creo que lo dejo ahí, más ahí, pero si fue alguien, yo digo que algo espiritual, algo que no es de acá. Eso sí, lo tengo muy claro también. Y con lo que tú decías, o sea, son cosas que uno no las puede explicar tan bien. O sea, no es complejo. Y lo que tú dices de mis recuerdos, pues, no sé, me abres los ojos un poco porque, como te digo, yo hasta ahora también estoy aprendiendo de todo esto. Y algo, o sea, por ejemplo, nadie me ha dicho de pronto esos recuerdos tuyos son mensajes o algo, no lo había visto por ese lado. Voy a ver, pues voy a pensarlo un poco
Y sí, Ujú, no, pues aquí está también para aprender un poco. ujú. O probablemente en el futuro le vas a ir conectando sus... Igual son cosas muy literales, el nacimiento Mm. de tu hijo, el estar con tu madre, yendo al colegio. Entonces es interesante. Y esto que nos cuenta José Luis es una experiencia fascinante. Nos abre la mente a muchas posibilidades, a entender que la vida no termina solamente acá, que aunque esta realidad de por sí ya es sorprendente, es algo muy extraño ser humano. Podemos haber sido cualquier cosa, pero somos seres humanos viviendo esta experiencia, es una experiencia alucinante. A veces Mm. creemos que en las películas o en el consumo de sustancias, que lo respeto mucho y quien lo quiera hacer es válido, pero eh, a veces creemos que en estas experiencias es donde vamos a encontrar, eh, digamos, algo extraordinario, pero realmente la vida misma es algo extraordinario. Y a ustedes que nos están viendo, antes de continuar con José, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si quieren conocer más historias como estas. Eh, un me gusta nos ayudaría mucho a seguir con este proyecto y que comenten si ustedes han vivido alguna experiencia cercana a la muerte, si un familiar lo ha podido vivir o si han tenido una experiencia espiritual que pueda relacionarse con este tipo de sucesos. Regresando con José, una última pregunta respecto a la experiencia es, cuando tú vives esta experiencia, ¿sales de tu cuerpo? ¿Sientes la sensación de haber salido de tu cuerpo o la vives desde ese cuerpo? Y dentro de esta experiencia, eh, ¿cómo es la sensación respecto a, es decir, existe la vista, tienes tacto, escuchas cosas o es algo completamente diferente? Bueno, la primera que no me veo, o sea, no siento que salga mi cuerpo, no, no lo siento, no siento que vea mi cuerpo, cosas así, no. Lo otro, la primera persona que también me lo pregunta, eh, pues los sentidos yo los tenía, o sea, yo podía, o sea, lo que te digo, yo podía ver una realidad que no era mi realidad. Tacto, no sé por qué yo no palpé nada. Yo no toqué nada, entonces no sé si tacto y oído, pues yo escuchaba lo, lo que me pasaba en mi realidad, más no lo que estaba en la realidad de verdad. O sea, yo, por ejemplo, no sé si mi esposa me tocó, yo no la sentí en ese momento, sí, porque yo no estaba como tan consciente de acá, sino como, estaba como en otro lado, por así decirlo. Entonces no sé, no sé si mis sentidos, Ujú, pues, no podría decir, no, yo tenía mis cinco sentidos ahí, toqué todo, no, o sea, saboreé, no, simplemente vi y escuché esas cosas que me pasaron. ujú. Regresas, José, a tu cuerpo nuevamente con este jalón, con este, Mm, digamos, o como tú lo mencionas, es como si algo me atrajera nuevamente hacia mi cuerpo ujú. y regresas seguramente es en esa reanimación que te estaban haciendo. Qué interesante es esta sensación, ¿no? Como el cuerpo otra vez tomando tu alma, tu espíritu. Sí, de por sí ahí en ese momento yo ya empecé a ver más claro la sala, el quirófano, la sala de operaciones, pues empecé a verla más clara, pues como te digo, yo la veía muy borrosa y en ese momento yo veía más blanco, yo estaba como en el otro, en la otra realidad. Entonces dejo de ver tanto eso y ya empiezo a ver mucho más a las luces desde el quirófano, como a los dos doctores, que creo que había uno viejito y uno joven, pero hasta ese momento es que yo empiezo como a darme cuenta de dónde estaba y ya después de ahí ya despierto en cuidados intensivos. Entonces sí, el cambio fue en ese momento, o sea, me jalan y yo ya empiezo a ver de nuevo dónde estaba, con quién estaba y todo este tema. Ujú. Regresas a, digamos, a la vida, a esta vida. Pues, pensamos que hay otra vida más allá. Y cuando regresas a esta vida, algo cambia dentro de ti. Mencionas, por ejemplo, que antes estabas más dedicado al trabajo,
digamos, a generar dinero, digamos, tu mente estaba enfocada constantemente en esas actividades, pero te das cuenta de que la vida no es solamente eso. ¿Qué es la vida en realidad? ¿Por qué estamos los seres humanos acá? Entiendo que no vas a tener la respuesta exacta, porque Sí, es algo no. que nos hemos preguntado hace miles y miles de años y aún no hemos dado respuesta, pero ¿por qué crees tú que estamos en la Tierra? ¿Para qué vinimos? ¿Cuál es el propósito? Yo creo que cada persona tiene su propósito en la vida. Para algo existe. Todo pasa por algo porque las cosas, si te doy mi ejemplo, si tú te empiezas a ver cualquier cosa que haya fallado en el transcurso de lo que me pasó a mí, yo me hubiera muerto. Si la camioneta no me hubiera llevado a la clínica, si los de seguridad no me hubieran ayudado a bajar, si mi esposa, si yo no hubiera estado con mi esposa, si de pronto, sino de pronto ya de trayecto a mi empresa, si no hubiéramos estado como alerta por lo de la muerte de mi cuñada. Entonces, todas esas cosas pasan por algo, ¿sí? Todos tenemos un propósito en la vida, pero depende de nosotros cómo la vivimos. Yo no quiero, o sea, no quiero decir que el trabajo no sea importante o que el dinero no sea importante. Obviamente, tú tienes que trabajar, tienes que ganar dinero pues para sobrevivir, porque pues tampoco. Pero sí hay que darle a prioridades a las cosas que tienes que darles prioridades. Yo no le da, por ejemplo, prioridad a tanto a mi familia, sino más al trabajo. Entonces, es darle la prioridad de tu vida y disfrutar tu vida como es. O sea, si el dicho dice, no trabajes para vivir, sino vive, no vives para trabajar, sino trabaja para vivir. Entonces, tienes que aprender a vivir. Yo creo que las personas tenemos que aprender a vivir y darle importancia a lo que tenemos que darle importancia, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestros hermanos, si los tenemos, a nuestra familia, a los amigos, a la gente que conocemos, a la persona que nos cruza por la calle. O sea, yo creo que hay muchas formas de disfrutar la vida y la vida se te pasa en un segundo y en el momento en que tú te mueras, te moriste. O sea, no hay vuelta atrás. Puede que sí esté la vida después de la muerte, pero es otro tipo de vida y ya esto no lo vas a tener. Entonces, sí es aprovechar tu vida y, darle, y en verdad vivir bien. Yo creo que hay que vivir bien. Te- Todos tenemos nuestro propósito, nuestro propósito y tenemos que descubrirlo. Yo todavía no sé, pero pero hay que disfrutar la vida. Yo creo que tenemos que disfrutar cada momento, cada segundo y en verdad la importancia, lo que tienes que dar importancia. Ujú. Es un gran mensaje para todos nosotros. Gracias, José, porque nos trae conciencia de que aunque hay que cumplir unas responsabilidades, un rol en esta vida, un papel, un personaje, también hay cosas mucho más profundas, ¿no? El compartir con la familia, el vivir la cotidianidad, el darnos cuenta de que estamos vivos, el preguntarnos también este tipo de cosas que nos llevan a un viaje profundo. Eh, y en ese sentido, quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué crees tú que hay al otro lado? Sé que no tienes la respuesta, pero ¿qué hay al otro lado? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Hay otros seres? Em, ¿hay algún nuevo estado de conciencia? ¿Cómo es el otro lado? ¿Qué crees tú? Pues no sé, yo creo que yo no estuve tan al fondo del otro lado. Yo creo que medio me asomé, medio estuve ahí asomado por la ventana y me volví. Pero creo que sí hay algo más allá. ¿Qué hay? ¿Quiénes estén? ¿Qué puede ser? Si puede ser divino, si puede ser tormentoso, si puede ser. Yo creo que eso depende de cada persona. Y Y sí debe haber algo. Y tienes que llegar a algún lado. Creo que la vida no termina tampoco ahí, sino que es otro estado en donde puedes llegar a estar. Depende de ti. Ujú. Esto que mencionas también al otro lado pueden haber diferentes situaciones. La mayoría de los casos son experiencias como la tuya, en donde se viven situaciones de paz, de tranquilidad, de encontrarse con los seres queridos, Así es. incluso con figuras como Jesucristo, como la Virgen, ángeles, algunos mencionan a Dios incluso.
Eso es como el 85% de los casos. Ujú, Hay un 5%, de 5 a 10% de personas que tienen experiencias un poco más fuertes, oscuras, vamos a llamar, y hay un porcentaje también pequeño de personas que no recuerdan nada, que dicen, no, yo simplemente me dormí, desaparecí y regresé. Entonces, también hay esperanza, ¿no? Que muy probablemente la mayoría de seres humanos, ojalá fueran todos, pudiéramos ir a un mejor estado. ujú. ¿Qué, mm, qué mensaje te gustaría dejarle a esas personas que puedan temer a la muerte, que probablemente estén pasando por una enfermedad, que hayan perdido un ser querido o que simplemente tengan curiosidad acerca de estos temas? Y también a aquellos que son escépticos acerca de que piensan que no hay vida más allá. Bueno, yo creo que eh, si va a haber, si hay algo, o sea, si hay algo que nos va a tocar al otro lado, tu Ujú. vida no va a terminar ahí, pero es eso, o sea, hay que aprender a vivir, hay que en verdad vivir, por ejemplo, disfrutar cada segundo, o sea, si tienes una enfermedad, si estás pasando o por ciertas cosas vulnerables o este tipo de cosas, tienes que reflexionar un poquito y pensar en que en cualquier momento te puedes morir, porque así pasa. O sea, puedes estar muy enfermo y darte unos días de vida y morirte, o puede que pase algo y te mueras ya mismo. O sea, eso no lo decides tú ni nada. Pero entonces eh, el miedo no es a morir, el miedo no es la muerte, el miedo es si tú me lo preguntas, yo le tengo miedo más a no hacer lo que pude haber hecho, a no hacer o compartir lo que pude haber compartido o haber hecho. Entonces, yo sí les digo más bien, disfruten, aprovechen, porque cada segundo es importante. Entonces, y eso depende de cada uno de ustedes, de nosotros, aprovecharlo y en verdad darle importancia a esas pequeñas cosas, esos pequeños actos y segundos que vamos a tener de vida. Entonces hay que aprovecharlos. Ujú. Muchas gracias, José. ¿Con qué mensaje te gustaría, ya sé que nos has entregado mensaje, pero con qué mensaje te gustaría cerrar? ¿Hay algo que no te haya preguntado que te parezca importante mencionar? No, creo que cualquier cosita que te escriban y yo te respondo, no hay problema. Eh, y nada, mi mensaje es disfrutar la vida y ser buenos seres humanos. Ujú. Cerramos con este mensaje de José. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar aquellas personas que quisieran contactarte? Nada, pues mi Facebook y mi Instagram son José Luis Mister 1, MR1, por Instagram y por Facebook, los que quieran preguntar, ahí estoy disponible. O José Luis Melo Rodríguez, como gusten. Y nada, un placer haber estado contigo, David, y un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, José, y gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta este momento. Eh, Estas experiencias como las que nos cuenta José son maravillosas. Nos abren la perspectiva a la inmensidad del universo, a las infinitas posibilidades y los misterios con los que nos podemos encontrar en esta existencia. Y como decía José, en cualquier momento podemos irnos de este planeta, en cualquier momento podemos morir. Nadie tiene asegurada, digamos, el día en que se va a morir. Todos, eh, digamos, no lo sabemos. Entonces, en este momento, aprovechemos la vida, conectemos con esas personas a las que amamos, cumplamos nuestros sueños, sigamos nuestro corazón y vayamos hacia donde nos señala, digamos, nuestra intuición. No nos quedemos esperando a que llegue la muerte, sino luchemos por nuestras vidas, que si me lo preguntaran a mí, pienso que este planeta tiene posibilidades de mejorar, de finalizar con tantas guerras y tanta matanza y hay esperanza de vivir en un mundo mejor. Recordemos que algún día nos vamos a ir y que tenemos que dejar un mejor planeta para los seres
que vienen y los que ya están aquí. Gracias por acompañarnos una vez más en Más allá de la vida con David Pérez y les deseo una emocionante, pero sobre todo pacífica y feliz existencia.